¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único día que se te da. Es hoy. Se te ha dado. Es un regalo. Hoy hay filósofos como Robert Solomon, un filósofo que me encanta, que se dedican a hablar de las emociones. La ciencia, desde la neurología, las está estudiando, a veces con una actitud de una cierta distancia que a mí me parece que es excesiva y que también nos expulsa del contacto directo con la emoción. Por eso me gusta traer esta otra visión, esta forma de acercamiento que tiene que ver con sí observar nuestras emociones, sí aprender a identificarlas y a nombrarlas, pero no como si uno mirara algo en un laboratorio, en un microscopio, algo que no tiene que ver con uno, algo ajeno a uno, sino más bien con esa distancia justa que es la que necesitamos tener con algo que nos pertenece, pero que no nos define enteramente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo lograr esa distancia óptima de nuestras emociones. Ya la palabra distancia no es la mejor, ¿no? Cómo, vamos a decir, a ese acercamiento óptimo a nuestras emociones, con los que uno puede observarlas y sentirlas como uno observaría y sentiría a un hijo, donde no hay distancia y objetividad, pero sí hay noción de que somos, nos pertenecemos mutuamente de una manera incondicional y hermosa, pero no somos el mismo, uno y el mismo, ¿no? Las emociones son, por dar una definición que a mí me cierra, hay muchas definiciones de emoción, son respuestas psicofísicas y espirituales a todo lo que nos sucede, a estímulos externos, las cosas que nos pasan en la vida, las cosas que pasan en el mundo, y a estímulos internos, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios recuerdos. Y además también podemos diferenciar entre emociones y sentimientos, donde emociones, esa eclosión en el cuerpo, de miedo, de enojo, de cualquiera de las emociones básicas que se expresa corporalmente, principalmente es una expresión corporal, cosa que no siempre tenemos en cuenta. Solemos ir a buscar la emoción o el registro de la emoción en la mente, pero la emoción es primariamente cuerpo y se expresa en el cuerpo. Por eso vamos a hacer algunas prácticas, las que podamos hacer, lleguemos a hacer hoy, para ir a buscar la emoción en el cuerpo. Intimar con nuestras emociones entonces es practicar y ejercer una actitud amorosa, compasiva, comprensiva y natural, por así decirlo, entendiéndolas como naturales, hacia nuestras emociones, que nos va a permitir vivir más próximos a una vitalidad, a una corriente de vitalidad, porque eso son las emociones también, son pura vitalidad, son vitalidad pura, vamos a decirlo al revés. Son hacedoras de sentido por un lado, porque nos ayudan a saber qué es lo que nos pasa, o sea, nos ayudan a conocernos mejor. Entonces, las emociones son expresión de vitalidad, son hacedoras de sentido porque nos dicen qué nos importa, no sentimos emociones respecto de lo que no nos importa, de lo que no nos afecta. Solo aparece la emoción cuando algo es caro a nuestro corazón, cuando algo lo sentimos amenazado y aparece el miedo o el enojo como forma de enfrentar eso que sentimos que está vulnerando alguna frontera, cuando sentimos sobrevolando la sombra de una pérdida que quizás ya ocurrió o está ocurriendo o imaginamos que está por ocurrir o que podría ocurrir, tristeza, o cuando pasa algo que nos llena de emoción positiva, alegría, también nos va a permitir, y esto es una parte clave, intimar con los demás. O sea que, y acá hay una máxima para mí en esto que quiero compartirles hoy, la medida de mi intimidad con los demás está en la medida de mi intimidad con mis emociones. Si yo no puedo intimar con mi emoción, o sea, verla, reconocerla como propia, no perderme en ella, pero sí sentirla plenamente, permitirme sentirla plenamente, desnudamente, auténticamente, vulnerablemente, no voy a poder intimar con las emociones de los otros. Se va a producir un desconecte
Y ahí está, me parece a mí, la razón de muchas emociones como poco vivas, emociones no, perdón, relaciones, vínculos poco vivos que a veces tenemos, porque no tenemos esta parte de la educación emocional, creo que todavía está lejos. Hay otros aspectos como poder nombrarlas, que por suerte está llegando y está aconteciendo para muchos, pero poder sentir corajudamente nuestras emociones todavía no es algo tan de todos los días y para todo el mundo. Y entonces nos está faltando esa savia vital que son las emociones. La posibilidad de sentirnos corazón contra otra persona y ver esa persona en su dolor, en su vergüenza, en su orgullo, en su alegría, en sus ganas de celebrar. Esa desnudez que es lo que las emociones nos traen todavía a veces está un poco ausente. Esta noción que yo les quiero compartir hoy de intimar también trae incluido o abarca la noción de la integridad emocional. ¿Y a qué me refiero con integridad? Con el poder tomar responsabilidad, hacernos responsables de nuestras emociones. Porque otro aspecto que hizo que durante tanto tiempo la filosofía y la psicología incluso le temiera las emociones y las culturas, muchas de ellas las expulsaran y las asociaran a lo femenino, a lo primitivo, a lo salvaje, era la noción de que una emoción no se puede controlar, que una vez que aparece una emoción estamos en el terreno de lo irracional y de lo no controlable, como una fuerza de la naturaleza. Y si bien es cierto que las emociones tienen mucho de salvaje y mucho de natural, y por eso nos acompaña la naturaleza en esto, porque nos vemos reflejados, es un punto de encuentro con lo natural. Y sí se parecen un poco al clima, ¿no? Fíjense cómo el clima está todo el tiempo, pero todo el tiempo, minuto a minuto, cambiando, ¿no? Aparecen las nubes, se opaca el sol, hay más frío, hay más calor, hay menos humedad, hay más humedad, tormenta. Y todo esto es maravilloso porque es vitalidad pura, ¿no? No obstante, ahí sí es cierto que no podemos controlarlo. Uno podría hasta decir ridículamente, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿para qué hacer meteorología si esto es algo que no podemos controlar igual? Bueno, saber qué es lo que está pasando nos ayuda, ¿no? Ciertamente, tener alguna idea de lo que va a pasar. Pero con las emociones, ahí se termina la analogía con el clima, porque hay mucho que podemos hacer una vez que aprendemos a intimar con las emociones. No necesitamos ser ni indiferentes ni desconocidos, como extraños con nuestras emociones, ni esclavos de nuestras emociones. Podemos, si aprendemos a explorarlas, recibirlas de buen grado, digamos, agradeciendo el hecho de que estén y de que podamos ser seres sintientes e incluso ser seres conscientes del que sentimos. Esto es algo también inédito en la historia del planeta, porque los otros animales tienen algún tipo de emoción, protoemociones, lo llaman algunos, ¿no? Pero definitivamente no son conscientes de la tristeza, del enojo. Entonces, claramente no hay nada que puedan hacer más que sentirlas y actuarlas. Pero nosotros tenemos esta especie de milagro, de prodigio, que es que las sentimos, entonces nos permite sentir esa carga de electricidad y de energía en el cuerpo y de contacto, porque es eso también, de contacto y conexión con todo lo que es, pero a la vez darnos cuenta. Esto es único es único en los seres humanos. A veces pienso que así como nos llamamos sapiens sapiens, que tiene que ver con esto del hombre que sabe, bueno, también creo que en el libro lo menciono esto o no, también somos el que sabe que siente. Esto también es único, porque esto nos permite actuar nuestras emociones con inteligencia. La casa de huéspedes nos dice, esto de ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo arribo, una felicidad, una depresión, una maldad. Algún momento pasajero de conciencia viene como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y entretenlos a todos, aunque sea una multitud de dolores que violentamente saquean tu casa. Trata a cada huésped honorablemente. Puede que esté vaciándote para alguna nueva delicia, el pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia. Encuéntralos en la puerta riendo e invítalos a pasar. Da las gracias por quien sea que venga,
porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Ahí está la invitación a ser, a ser anfitriones de esta casa de huéspedes que tiene como una especie de puerta giratoria donde entran las emociones y salen, si no nos aferramos a ellas, entran y salen y nos dejan algo, ¿no? Porque alguna noción nos traen de este autoconocimiento. Mirá lo que te pasa cuando ves una injusticia en el mundo, nos dice el enojo, y nos invita seguramente a actuar, ¿no? Para hacer algo, para corregir esa injusticia. Mirá lo que pasa cuando sentís amenazado algo muy valioso para vos. De nuevo enojo, o quizás cuando eso ya se perdió, tristeza. Pero también esto nos pasa con las emociones positivas, ¿no? Y las emociones, incluso las que a mí me gusta llamar esenciales, que por ahí pasan desapercibidas para nosotros mismos, porque estamos esperando que acontezcan solo cuando hay algo muy grandioso, ¿no? O en fechas especiales, tiene que haber un festejo, un cumpleaños, una situación, no sé, que llegue la primavera, y si no, no las esperamos y no las cultivamos. Y yo quiero proponerles que estemos todo el tiempo, seamos como sabuesos de alegrías y asombros y eh, estados de esperanza y reverencias y gratitudes, ¿no? Estemos al acecho de las posibilidades de sentirlas, y cuando aparezca ese pequeño estímulo, esa pequeña chispita, le demos aire para que se conviertan en fogatas. Algo que es interesante de saber respecto a la emoción, como una pregunta para hacerse cada uno a uno mismo. Las emociones vienen, como decíamos, a traernos noción de algo y a conmovernos, a ponernos en acción, a motivarnos y a hacer sentido. Pero hay como dos opciones frente a una emoción, cualquiera de ellas, ¿no? Que es expresarla de algún modo. En realidad en el cuerpo ya se expresa, pero uno puede eh, extender esa expresión a alguna acción en el mundo o contenerla. Y estas dos opciones tienen como su sombra o su exceso, por así decirlo, ¿no? Uno puede tender a contener las emociones y a veces contenerlas por demás, o sea, reprimirlas, ni dejarme sentirlas, ni mostrárselas a nadie, ni actuarlas en el mundo. O uno puede tender al extremo opuesto, a expresar por demás. Entonces por ahí la expreso donde no corresponde, o en el momento que no es justo, o la expreso de manera arrolladora para el otro, o la dejo que me tome, ¿no? Esas son como las dos tendencias. Lo que nos van a dar es conexión y asombro puro y permanente de estar vivos en este planeta maravilloso y prodigioso, unos con otros, con las emociones de los demás. Es un desafío enorme, pero vaya que vale la pena. Así que eso es lo que nos deseo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos unos a otros hoy.